El ejército de Dios, Casa de Israel, presenta Descubriendo las raíces hebreas de las Escrituras. En aquel tiempo estabais alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. A continuación, los pastores Jairo y Sara Vaquero con el mensaje de Yahweh en la Torá. Bienvenidos. Descubriendo las raíces hebreas de las Escrituras, con los pastores Jairo y Sara Vaquero. Shalom para todos ustedes, los que nos están viendo en esta preciosa hora. Les saludamos el pastor Jairo Vaquero y la pastora Sara Vaquero desde el Ministerio El Ejército de Dios, Casa de Israel. Mi amor, estamos contentos y felices de llegar hasta donde están todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están viendo a través de las redes sociales en este mismo momento. Amén. Shalom Alejem para todos los que están ahora mismo conectados a través de esta pantalla y estos micrófonos que esperamos seamos de bendición en sus vidas, en sus hogares, en sus ministerios, y que sea la palabra de nuestro Adonai siendo esa guía y sobre todo esa luz de parte de Yeshua, el Mesías y su Ruach HaKodesh, para que nos ayude a alcanzar y podamos nosotros llegar a través de estas pantallas a ser de bendición. Así es, ese es nuestro propósito en el ministerio. Amén. Y en cada uno de estos videos que estamos produciendo para ustedes, esperamos que aprendamos todos juntos y crezcamos. Esa es la idea del estudio de las Escrituras. Amén. Estamos descubriendo las raíces hebreas de las Escrituras. Así es. Y esto es muy importante en estos últimos tiempos en que hay tantas interpretaciones de la Biblia, tantas versiones de la Biblia, hay muchas versiones de la Biblia, y también miles de denominaciones y millones de religiones que en este momento nos estamos preguntando ¿cómo hacemos para encontrar la verdad? Y lo que hemos recibido de parte de Dios es que tenemos que ir a la raíz del original, donde se escribió la verdad, para encontrar el verdadero concepto, los verdaderos principios, la palabra original del reino de los cielos. Así es, amor. Y lo más importante es que en estos tiempos ya no hay para buscar más religión, con todas las que se han dado en los últimos tiempos, sin religiosidad. Lo importante es, y sencillamente es, volver, regresar, empezar, llegar al comienzo de cómo se originaron las Escrituras, cómo fueron realmente y de qué es lo que se ha extraído de ello, la parte que se ha quitado no para bien de nosotros, sino al contrario, porque el enemigo, Satán, lo único que quiere es ocultar la verdad y nos quiere mantener ciegos. Pero en este tiempo el Rúa está dando un despertar para todos los que realmente estemos atentos, seamos oidores y hacedores de su palabra. Así que eso es lo más importante en mi vida. Eso es lo más importante. Entonces vamos a comenzar ya con el tema de hoy. Amén. Y es el Evangelio en el Antiguo Pacto. El Evangelio en el Antiguo Pacto. Y vamos a estar estudiando, haciendo un kedushá, una profundización en lo que es la vida de José y la profecía del Mesías. Amén. Es Amén. Impresionante. Cierto. Cómo cuando estudiamos en las parashá, que son las secciones de estudio de la Torá semanal, Tremendo. podemos encontrar un paralelo impresionante de la vida de Joseph o de José, que es como un dibujo profético hacia lo que haría Yeshua, el Mesías, nuestro precioso Salvador. Amén, tremendo amor. Y yo sé que muchos hermanos de los que ahorita están viendo este video dirán, ¿de qué manera o cómo puede ser eso? Verás tú que a través y a lo largo de este video podrás conectar realmente cómo fue y por qué fue todo lo que aconteció con José y la vida del Mesías. Te podrás dar cuenta. Es muy importante porque por mucho tiempo hemos pensado que el Evangelio es solamente desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, libro de los Hechos, las cartas de Pablo, Pedro, Santiago, Judas y todos estos siervos que el Eterno usó. Pero el Evangelio en el Nuevo Pacto es simplemente la confirmación o la realización
de lo que proféticamente se trazó en la Torá, que son los primeros 5 libros de las Escrituras, y que los profetas, uno y otro, los Salmos, Eclesiastés, Proverbios, todos estos libros, la historia de Esther, la historia de Ruth, todos estos libros de Daniel, Ezequiel, Malaquías, están hablando del Evangelio, porque el Evangelio son buenas nuevas. Amén. Y desde el Edén nosotros vemos como el plan de salvación, que es el Evangelio, la buena nueva, de que el hombre peca, pero hay una buena noticia, hay un perdón. Amén. Y todo se proyectaba hacia cómo ese perdón se ejecutaría de una forma tan profunda y tan poderosa que el Señor escribiría sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, con el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Así es, amor, y sabemos que todo tiene un gran propósito, y sobre todo para estos tiempos. Amén. Lo que nosotros ahora más que nunca queremos de que tú prestes atención a no solo lo que digamos nosotros, sino que lo que habla y dice la palabra. La palabra, y como lo dices, mi amor, los evangelios y todo lo que en sí la palabra de Dios es toda completa, no son porciones, no son sectas, no son secciones, es un evangelio completo, porque todo lo que Él nos dejó es un tesoro. Correcto. Y para todos los que quieran esos tesoros, aquí va la parte principal y primordial de lo que es el evangelio. Amén. Recuerdo que en una ocasión, en los primeros tiempos de mi estudio bíblico, hace algunos años atrás, estuve profundizando un estudio sobre el evangelio en el Pentateuco. En esa época, Pentateuco para nosotros era la forma de llamar a los primeros 5 libros de las Escrituras. Así es. Y que ahora, entendiendo la raíz de la verdad, encontramos que Pentateuco es una nominación o un título que se le da a 5 libros, pero que pueden ser 5 libros cualquiera. Cierto. Entonces ahora entendemos más claro, es que el Evangelio está en la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de las Escrituras. Amén. Y de allí, mi amor, podemos ver que está el Mesías. Total. El Mesías está trazado aquí desde Adán y Eva. Sí, ese es el comienzo, desde el amén, principio, desde Bereshit. Correcto. Y en Devarim, que es el último libro de la Torá, Deuteronomio, lo encontramos claramente allí como el profeta que el Eterno nombraría y extraería dentro de sus hermanos para llevarlos a la salvación completa. Así es. Moisés fue un dibujo profético del Mesías. José, como lo vamos a ver ahora, es uno de los más preciosos dibujos proféticos de las Escrituras. Cierto. Abraham también, Jacob también, y otros elementos que podemos encontrar en la vida de, por ejemplo, de Ruth y Noemí, cuando Noemí es redimida por Boaz, que viene a casarse con ella. Ruth, Ruth es redimida por Boaz, que viene a casarse con él, con ella. Allí vemos el Redentor. Correcto. En todos los cuadros, en todas las historias de esta preciosa palabra, de esta preciosa Torá, de esta escritura bella que es más dulce que la miel, podemos ver cómo el Eterno está dibujando proféticamente lo que Él haría. Lo que Él haría a través de Él mismo, que tomaría forma de cuerpo de hombre para entregar su vida en rescate de todos. Y ahí nos daríamos cuenta, amor, de que en la preciosa palabra que el Eterno nos ha permitido, es que ahí alcanzamos todos. Ahí entramos todos, acá no hay distinción, aquí no hay del que tú sí o tú no, aquí estamos todos. Él quiere que todos seamos salvos, aunque muchos por su desobediencia, tal vez por su comodidad, tal vez por, no voy a decir su ignorancia, porque hoy en día los que digan que están ignorantes a la palabra de Dios, yo pienso que ya no es así. Es porque no quieren aprender. Es porque no quieren abrir sus oídos. Toda una tecnología al alcance. Tenemos todo. Ahora, todos los que están diciendo, yo no sé, no es que no sepan, es que no quieren saber. Exacto. Entonces, si ahora que ignoran viene, voluntariamente, total, es que esa la palabra lo dice. Entonces, en este tiempo, para muchos que digan, no conozco, no sé, no escuché, exacto, es mentira. Entonces, este es un tiempo en que nosotros tenemos que ser luz y llegar a muchos de los que ya no pueden estar en ignorancia, ni mucho menos en comodidad. Amén, amén, gloria al Eterno. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ir ya a las Escrituras, como tiene que ser, amén, para que podamos comenzar con este tema tan impresionante. Vamos a disfrutarlo nosotros, ustedes y nosotros. Vamos a ir entonces al capítulo 37 de la
palabra del Eterno, capítulo 37 de Génesis, que cuando vamos a la raíz de la palabra, el nombre es Bereshit. Bereshit. Amén. Entonces, en Génesis o Bereshit 37, yo voy a leer de la Biblia Kadosh israelita mesiánica, y ahí ustedes ven en pantallas que dice Parashá número 9. Eso es la forma en que se estudia la Torá. Vamos por semanas. Esta fue la semana pasada, la semana 9. Vayeshev, que es el título de esta Parashá, y significa él continuó viviendo. Él continuó viviendo. Amén. Y dice así, capítulo 37, verso 1, Jacob continuó viviendo en la tierra donde su padre había vivido como extranjero, la tierra de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob. Cuando Joseph tenía 17 años de edad, él solía pastorear el rebaño de su padre con sus hermanos, aún a pesar de que todavía era un muchacho. Así es. Una vez él estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Sifa, las esposas de su padre. Él trajo un mal reporte de ellos a su padre. Ahora bien, Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez, y él le hizo una túnica de muchos colores. Cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba a él más que a todos sus hermanos, ellos comenzaron a odiarlo, y llegó al punto donde ellos no podían ni hablar con él en una forma civilizada. Joseph tuvo un sueño, el cual contó a sus hermanos. Entonces, aquí vemos ya el inicio de nuestra historia. Amén. Este capítulo 37 nos habla de cómo Joseph empieza a ser un protagonista en la familia de Jacob. Pero vamos a analizar primero un punto. Es el nombre de este estudio de la Parashá número 9, que dice que Jacob se estableció, se quedó. No estaba supuesto a hacerlo. Él tenía que andar como Abraham y como Isaac, moviéndose, yéndose de un lugar a otro para alcanzar toda la tierra de Canaán. Pero él se establece en una porción de la tierra de Canaán. Como que él vio y dijo, bueno, aquí estoy tranquilo. Comodidad, que eso es algo que es una de las... Yo recuerdo en el instituto donde estudiaba, me hicieron una pregunta, ¿cuál es el peor enemigo de la fe? Y yo respondí, pues la duda, la incredulidad, y no era esa, era la comodidad. Cuando uno está cómodo, no necesita fe. Entonces Jacob piensa que por establecerse allí no va a tener problemas, y es cuando más problemas tiene, por ejemplo, ¿cuáles problemas? Lo que tú recuerdes. Pues los hijos. Los hijos. Problema de uno de los, no solamente con uno, sino eran todos. Todos eran un problema. Los problemas con las mujeres, las mujeres que él tenía. Problemas entre ellos mismos. Mira tú todo lo que acontecía. El solamente saber de que tus hijos están discutiendo, de que uno aborrece al otro y que no se llevan bien y que no se hablan bien, ya para muchos en un hogar, eso es realmente un tormento. Es correcto. Vamos allí, más adelante el capítulo 38, vemos la historia de Judá, que decide irse de su casa, se casa con una mujer extranjera, tiene sus hijos, y luego la historia de Tamar, que se disfraza de prostituta y se queda embarazada de Judá, que es su suegro. Y esa cantidad de problemas que vinieron para Jacob. Y aquí dice que Joseph era de 17 años cuando comenzó ya a pastorear con sus hermanos. Y él iba y le traía reportes a su padre. La tarea de Joseph es una tarea bien delicada, y es soportada o apoyada por su padre, que le dice, ve y mira a tus hermanos cómo están. Correcto. Y sus hermanos no eran una perita en dulce. Él iba y traía reportes muy malos. No era porque se los inventaba, es porque era la realidad. Correcto. Ellos iban a pastorear las ovejas y estaban por allá con mujeres, estaban también en alcohol y muchas cosas. Y es por eso que Joseph se gana como un celo y una rabia de sus hermanos. Y yo pienso que parte fundamental o parte principal de todo esto que acontece con José fue basado en lo que se miraba con el padre, ¿no? Con Jacob, porque realmente si nos vemos o ponemos a ver, había favoritismo, y en otro lado había, aparte del favoritismo, lo que había era abiertamente de la forma en cómo expresaba. Nosotros lo hemos hablado, mi amor, nosotros lo hemos dicho. ¿Cómo habrá sido la historia de este joven con sus hermanos, con sus hijos? Nosotros hablamos entre cómo habrá sido.
obvio, en lo que ha acontecido y todo lo que vemos, podemos darnos cuenta. Por eso no es bueno tener favoritismo con ninguno de nuestros hijos. A todos tratarlos por igual. Correcto. Aún sean de un matrimonio, sean de otro matrimonio, nuestros hijos siempre van a ser nuestra sangre. Entonces, en este caso se miraba el favoritismo de la forma incluso como le dio autoridad, porque para ser él el más pequeño, en pocas palabras le dijo, ve tú, aunque seas el pequeño, vas a informarme de todo. Le dio la autoridad de que esté siempre al pendiente de los hermanos. Es correcto, y nos dice la escritura que aparte de eso, Jacob le hizo una túnica de colores, una túnica de colores. Y cuando estamos estudiando las escrituras, cuando vamos a la raíz de las escrituras, encontramos allí la palabra ornamental, una túnica ornamental de colores. Las dos cosas son ciertas. Ornamental, que tiene que ver con que Jacob la hizo con sus propias manos. Correcto. Él la hizo con sus propias manos y se la entrega a su hijo favorito, Joseph, que él mismo dice porque es el que Raquel le dio a él. Le dio dos hijos Raquel, Joseph y Benjamín. Benjamín está pequeño cuando sucede esta historia, pero recordemos que Raquel muere cuando da a luz a Benjamín. Entonces el amor de Jacob por Joseph es muy especial, le pone la túnica de colores. Esos colores, cuando estudiamos la Torah, incluye o representa las naciones de la tierra. Total. Las naciones de la tierra. Las banderas, distintos colores. Exacto. Y aquí comenzamos ya a ver cómo Joseph está siendo preparado para ser una persona influyente sobre las naciones de la tierra, sobre todo el planeta. Correcto. Y su padre lo apoya en eso. Y su padre lo prepara, de una forma, le pone esa túnica como, porque nosotros debemos entender que los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, incluso el mismo José, tienen mucho de profético. Total. Ellos tienen mucho profético. Acuérdate cuando Jacob bendice a los hijos de José, que lo vamos a ver más adelante, y luego cuando él va a morir y bendice a sus hijos, va profetizando sobre cada uno, como su padre profetizó sobre él, como Abraham profetizó sobre Isaac. Eso es muy importante, esa parte profética hacia nuestros hijos, encaminarlos, y Jacob sabe que hay algo especial en Joseph, le pone esa túnica, lo encamina, lo prepara, le da autoridad sobre sus hermanos, como tú estás diciendo, y esa túnica ornamental y de colores significa que es la mano del padre de José, de Joseph, preparándolo, pero Dios es el que está obrando en todo esto, y la preparación de Joseph no es solamente ponerse una túnica. La preparación de Joseph es un proceso de sufrimiento que tiene que ver con lo profético del Mesías, que también sufriría, con todo respeto, con nuestro Yeshua HaMashiach, el sufrimiento del Eterno, de Yeshua, es nada comparado con lo que sufrió Joseph. No. Pero cada paso del proceso de Joseph es impresionante cómo habla del Mesías. Amén. En todo el proceso, mi vida, nos damos cuenta el solo hecho de que haya vestido unas túnicas de color. En algunos estudios se dice que tenía hasta mangas largas, ¿no? Eso es lo que también hemos leído. Y se dice también de que cuando los hermanos le ven, obvio, se llenan de coraje. ¿Por qué? Porque el solo hecho de estar vestido con una túnica de mangas largas era completa, como se viste la realeza, como se viste alguien importante, alguien que es superior a todos. Entonces, eso hace que todo ello haya conflicto con sus hermanos, mucho más celos, pero proféticamente, de la manera en como Jacob, Israel vistió, le puso la túnica a su hijo, ya con ello, a pesar de que era algo físico, proféticamente, espiritualmente, él ya lo había cubierto, ya le había dado lo que Dios había pedido en ese tiempo, el proceso cual el Señor iba a llevar a José. Correcto. Pero con esto hace de que encierre en sí la similitud de lo que venía, para Correcto. Lo que íbamos a tener, los alimentos, lo que iba a venir, para los que pudieran ser salvos de la esclavitud, de salir de Egipto y de tantas cosas que con el proceso van a venir. Muy impresionante. Detallar algunas cositas aquí que nos faltan. Por ejemplo, mi amor, la parte donde dice que el verso 3, ahora bien, Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos. Y luego en el verso 4 dice que ellos ni siquiera podían hablar pacíficamente con él o en forma civilizada. Eso es bien importante porque nos muestra el aborrecimiento que fue despertándose en los 10 hermanos de José
hacia José por causa de esa túnica de colores ornamental, y también, vamos a ver más tarde, en la siguiente cita, por causa de los sueños de José. Hasta aquí todavía no es causa de los sueños, es solamente lo que tú decías, la forma de vestir diferente de José. Exacto, pero veamos allí cómo dice que Jacob se estableció en esa región, y luego dice que Israel amaba más a José. Sabemos que Jacob e Israel es el mismo personaje. Así es. Pero cuando la escritura habla de Jacob, está hablando como que es el hombre que todavía falta procesar. Y cuando habla de Israel, es el proyecto final o el producto terminado de ese hombre que el Señor, el Eterno, está procesando. Por eso cuando dice, pero Israel amaba más a José que a sus otros hijos, eso es algo claro, está definido allí. No era algo que Jacob aparentaba o era hipócrita con sus hijos, era definido. Él no lo escatimaba, él lo demostraba de frente que su hijo preferido era él. Cierto. Y punto. Y aquí vemos ya cómo cuando dice el Evangelio que el amor del Padre nos constriñe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al que ama, a su amor. Su Hijo, es lo que dice la Escritura, para darnos a entender el amor y el sacrificio que el Padre está dispuesto a hacer para salvar a todo el mundo, a toda la humanidad. Qué lindo. Y cuando dice Israel amaba más, ya lo nombra como Israel, que Israel lo vimos en el estudio pasado, significa el que lucha con Dios. El que lucha con Dios, no contra Dios, sino con Dios. Y eso significa que Israel no es solamente príncipe de Dios, como lo hemos visto, es el que lucha con Dios. Como yo estoy con mi esposa sacando adelante este ministerio, no estoy contra ella ni ella contra mí, con ella. De igual manera estamos con Dios saliendo adelante de las pruebas, saliendo adelante en el proceso. Eso significa Israel, pero todavía no lo somos, no estamos producto terminado, no podemos decir vencimos. Es una victoria tras victoria, es prueba tras prueba. Y aquí vemos que sin problemas no podemos crecer. Sin problemas no podemos crecer. Y por eso el Eterno nos manda las pruebas para que nosotros podamos fortalecernos, podamos ascender en esa escalera que Jacob vio en su sueño, que son obediencias a las instrucciones, y de allí un crecimiento espiritual que nos permitirá estar en la eternidad con nuestro Abacadosh. Amén, amor. Sabemos que en las pruebas que el Adonai nos ha dado, no podemos llamarles derrota, sino al contrario, llamarles bendición, porque es la que nos permite subir un escalón más. Nos hemos dado cuenta que a través de todos los procesos que hemos pasado personalmente, en el ministerio, todo lo que ha acontecido, en el principio no lo entendíamos, a veces lo hemos sentido como que no es justo, ¿por qué nos pasa esto? Pero cuando ahora que confiamos y sabemos el por qué pasa, aunque no sepamos el por qué, sabemos que tiene un motivo, tiene una razón, tiene una parte fundamental en las manos de Dios. Y todos nosotros tenemos que ser amoldados, procesados, tenemos que pasar por una situación para poder crecer, porque no hay victoria sin batalla. Exacto. Y no hay ninguna, ¿cómo le voy a decir? No hay nada que puedas ganar si aún no has dado algo a cambio. O sea, no te estoy diciendo que no estamos hablando de algo económico, no estamos hablando de algo que tú tienes que dar. Es lo que tú, como persona, como hijo de Dios, para entrar a ese linaje, para estar en esa casa donde realmente todos queremos llamarnos casa de Israel. No vamos a entrar solo porque quieres entrar. Tienes que pasar, tienes que pasar por una situación para que puedas ver realmente lo que es Dios. Eso es así. Continuamos con la lectura, porque esto se pone más interesante cada vez. Y vamos al verso 5 de ese capítulo 37, mi amor, de la palabra del Eterno, capítulo 37 de Bereshit, verso 5. Génesis 37, 5 dice: Yosef tuvo un sueño, el cual contó a sus hermanos. Amén. Él les dijo a ellos: escuchen mientras les cuento acerca de este sueño mío. Estábamos atando manojos de trigo en el campo, cuando de repente mi manojo se levantó por sí mismo y se paró derecho. Entonces los manojos de ustedes vinieron, se reunieron alrededor del mío y se postraron delante de él. Me gusta esta traducción K2 porque es más exacta en lo que es el contenido original. Sus hermanos protestaron: sí, seguramente serás nuestro rey. Harás un buen trabajo ordenándonos a todos nosotros.
y ellos lo odiaron aún más por sus sueños y por lo que él dijo. Así es. Él tuvo otro sueño, el cual contó a su padre y a sus hermanos. Aquí está, tuve otro sueño, y allí estaba el sol, la luna y 11 estrellas postrándose delante de mí. Pero su padre lo reprendió. ¿Qué es este sueño que has tenido? ¿Realmente esperas que yo, tu madre y tus hermanos vengamos y nos postremos en la tierra delante de ti? Sus hermanos tenían celos de él, pero su padre mantuvo el asunto en su mente. Aleluya. Gloria al Eterno. Aleluya. Porque en esta preciosa lectura que acabamos de tener, ratificamos lo que dijimos al principio. Sus hermanos lo odian primero porque su padre le ha puesto una túnica de colores. Hecha por él mismo, le da una autoridad sobre ellos, siendo hermano menor de ellos, pero hay algo profético allí, ya lo dijimos. Ahora José tiene dos sueños, y en su primer sueño él tiene su manojo de trigo, sus hermanos también, y los manojos de ellos se vienen y se postran delante del manojo de José. Ellos se enojan aún más por esos sueños que ha tenido José, y como él habla de sus sueños, eso significa que en José había una falta de humildad, porque dice la escritura claramente que se enojaron aún más por sus sueños y por la forma como él hablaba. Una cosa es decir, yo tuve unos sueños, mi trigal se levantó por sí mismo y los suyos se sometían a los míos, y era la forma como él hablaba. Correcto. Eso lo dice claramente la escritura. Y en su segundo sueño, la luna, el sol y 11 estrellas se postraban delante de él, de José. Y Jacob se enojó y dice, ¿qué estás diciendo? Tu madre, yo y tus hermanos nos postraremos delante de ti, delante de toda la tierra. Me imagino a José diciendo, pues ese es mi sueño. Ese es mi sueño. Y esta pedantería, esa soberbia, era la que afectaba mucho el llamado de Joseph. Es que sí. Y vamos a hablar de esa parte, porque la manufactura del padre es trabajar en el carácter, en la personalidad, en la humildad del creyente, para llevarlo a ser un instrumento idóneo para el cumplimiento de su sueño, para ser Israel. Amén. Para ser Israel, porque José va a pelear con Dios, es decir, él va a ser fiel, va a ser prisionero de esperanza, lo vamos a ver en todo este estudio. Amén. Pero todavía su sueño no se hace realidad. Se cumplen primero los de otros. Es cierto. Y eso es muy importante. Cierto. De lo que estamos viendo. Sí, amor, en todo ello, siempre desde un principio lo hemos dicho que en sí parte fundamental de la manera en cómo José creció fue por la malcriadez que el papá le aguantó, le soportó, lo creció, y eso hay en caso de familias que siempre hay un consentido al que le dan todo, al que no le reprenden, al que hace lo que quiere, y eso despierta un celo de los otros hermanos, aún primos o familiares que están ahí y siempre lo tienen como llamadito la oveja negra, ¿no? Eso es muy común en muchas familias. El que hace lo que quiere. Pero en este caso, sí, podemos ver que el solo hecho de que su padre lo apoyaba en todo, que le daba autoridad, pues sí, se creía con algo superior y se sentía que él podía y que lo podía hacer todo. Así que eso fue obvio. Culpa del papá, de esta soberbia y de la manera en cómo lo expresaba y de todo lo que creció en ese ego, porque le podíamos decir ego. Y el Señor lo permitió, en lo que hemos visto, lo permitió porque a través de ese ego y de creerse el superior y el que todo lo podía y el que todo lo sabía, eso lo llevó a él a tener una transformación y un cambio que lo vamos a ver al paso de toda esta enseñanza. Correcto. Bien importante esta escritura cuando dice que lo odiaron aún mucho más. Cierto. Por lo que él decía. Ahora, estamos hablando de que José es un dibujo profético del Mesías precioso, nuestro Yeshua, Hamashiach, que todavía tal vez tú le llames Jesús o Cristo, pero cuando vamos a la raíz de la escritura encontramos que su nombre correcto es Yeshua. Yeshua, porque Jesús hay muchos, Josés hay muchos, Josué hay muchos y muchos lo han comparado con estos nombres, pero su nombre correcto es Yeshua porque Él es único. Amén. Él es la salvación que viene de Dios, Amén. La salvación que viene del Padre. Amén. Y Él es el que sufrió toda clase de adversidades. Ni aún Job sufrió todo lo que Yeshua sufrió. Y nunca le falló al Padre. Amén. No vino Él con una túnica de colores, Él vino muy humilde.
Es una actitud tremenda. Él dejó más bien la túnica de colores para venir a humillarse. Y ahí es donde Joseph falla, la falta de humildad. Pero cuando hablamos de Yeshua, la escritura nos dice que Yeshua fue rechazado por sus hermanos, no por su altivez, sino por la verdad que les decía, por la forma como hablaba. Joseph es rechazado por sus hermanos, por los sueños que tenía, porque su padre lo prefería. Y esto vemos aquí, como mi esposa acaba de decir, errores humanos de una familia que está llamada a ser la familia de Israel. Entonces tenemos mucha esperanza, porque en todas nuestras familias hay problemas. Hay problemas, ¿cierto? Eso significa, Errores. y alabamos al Abacados, al Padre Santo, Amén. que nos toma en cuenta a pesar de nuestros errores. Y que cumplirá su propósito en nosotros, porque sus propósitos son más fuertes que nuestros errores. Así Eso es es, poderoso. mi Padre amado. Entonces Yeshua habla la verdad y sus hermanos lo rechazan. Esa humildad que tenía Yeshua es lo que no cuadraba con el rey que ellos esperaban. Ellos esperaban un rey que destruyera a los romanos, le cortara la cabeza a Herodes y a Pilato y pusiera a Israel de nuevo como la nación con su propio rey. Pero esta tarea del evangelio, las buenas nuevas, es un plan tan precioso que no obra con una forma violenta, sino que obra de una manera humilde, como Yeshua lo hizo. Amén. Entonces, en todo el proceso que vamos a ver, Joseph tiene que aprender humildad. Tiene el don de interpretar sueños, tiene los sueños de parte de Dios, del Padre. Amén. Pero le falta algo muy importante, y es el fruto del Ruach HaKodesh, el fruto del Espíritu en él. Amén. Y todos hemos pasado por esa etapa. Tú tienes sueños de Dios, yo tengo los sueños del Eterno. Los dos tenemos una tarea que cumplir en los sueños del Eterno, lo que Él tiene para nosotros, por el cual nos puso en esta tierra. Pero el más importante, el que nos dejemos procesar, el que sus manos obren en nosotros a través de su Espíritu Santo, para que estemos listos y nos podamos llamar Israel, el que pelea con Dios y ha vencido. Amén, Aleluya. amén, qué lindo, mi amor. Gloria al Eterno. Y esto nos hace tomar conciencia de que tenemos que estar atentos acerca de lo que el Eterno quiere hacer con cada uno de nosotros. Tú no estás por la pura, siempre lo hemos dicho, tú no viniste si estás en esta tierra solo por existir o porque tu papá y tu mamá pues tuvieron una relación y llegaste tú. No, el Eterno te ha enviado con un propósito y todos los que estamos en esta tierra tenemos una misión. Correcto. Y esto es lo más lindo, de que seamos parte de esta casa, seamos parte de este remanente que para estos tiempos es necesario que seamos luz en medio de las tinieblas, que seamos oidores, que seamos hacedores, pero sobre todo que podamos prestar atención en todas las áreas que el Eterno quiere cambiar. Correcto. En ti, en todas las áreas que el Eterno quiere ver que realmente tienes y das el fruto que todos tenemos, porque en este tiempo todos tenemos dones, tenemos talentos, pero no es para creernos, no es para pensar que lo merecemos, sino que realmente es por gracia y favor que el Eterno ha dado a cada uno de nosotros, pero ahora es tiempo de que tú los pongas a prueba. Amén. Hablemos un poquito de los sueños, porque esos sueños tienen un contenido profético impresionante. El primero de ellos acerca del trigo, del manojo de trigos de Joseph y los manojos de los demás que se sometían, se humillaban, está hablando de dos cosas bien importantes. Primero, que habría abundancia y también escasez. Así es. La abundancia venía de parte de Joseph. Así La es. escasez venía a los pueblos que están representados por los 10 hermanos que están así postrados, o los 11 hermanos que están postrados delante de él. Sí. Y que Joseph tendría la clave, o sería el instrumento de Dios para proveer trigo a toda esa nación y a todas esas naciones que necesitaban por causa del hambre. Eso era muy importante y se relaciona con lo que vendría en el sueño de Faraón. Pero por otro lado, es lo más importante, que el pan que alimenta a todas las naciones y a todo el mundo, Amén. y que fue dado primero a Israel, Amén. que es Jesús el Mesías, Aleluya. que descendió del cielo, dice la Escritura, el Amén. pan de vida. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Amén. Amén. Es ese alimento que es más rico que la comida física. Aleluya, amén. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. del Eso es lo que Eterno. va a nutrir a todos los pueblos. Amén. Y el segundo sueño, mi amor, lo que tiene que ver con el sol, la luna y las 11 estrellas,
muy importante porque las 11 estrellas, como está diciendo este sueño, está hablando, mis amados hermanos, de todo lo que son los hijos de Israel que han de postrarse como los hermanos de Yosef, delante de Yosef, se van a postrar delante de Yeshua, el Mesías. Amén. Toda la nación de Israel tendrá que reconocer que el Mesías que ellos rechazaron es el Salvador, el Mesías del que se habló en las Escrituras. Y el sol y la luna, todos sabemos que el sol dice que conoce su ocaso, dice el Salmo 104, y la luna fue creada para los tiempos. Eso significa que las festividades, aleluya, serían cumplidas por Yeshua, el Mesías, y que Él sería más fuerte que el sol, porque Él es el sol de justicia. Y toda religión que se haya formado a través de la adoración al sol, la luna o las estrellas o todo lo que son los zodiacos, tendría que postrarse un día delante de Yeshua, el Mesías. Qué cuadro profético tan impresionante en la vida de Yosef. Amén. Se cumplió en Yosef, se cumplirá en Yeshua el Mesías. Amén, amor. Y sabemos que muchos tal vez preguntarán, ¿y pero qué tiene que ver la luna, el sol y las estrellas? Tiene que ver mucho. Tiene que haber mucho, porque en este tiempo podemos ver las religiones, las diferentes sectas que se han formado aún desde el inicio de, estamos hablando de los países, de nuestros países. Yo soy del Perú, pues sabemos que allá los incas adoraban el sol. Sabemos que los mayas igualmente adoraban el sol, estrellas, y aún la religión católica, si ustedes lo ven, es representada por el sol, el cáliz, el ¿cómo les llaman? La vestidura del sacerdote, traen el Santísimo, todo es. Las vírgenes están sobre un sol o sobre una luna. Todo lo que hemos visto en los santos, en los santos que se hacen, las estatuas, si ustedes lo ven, están parados o bien sobre la luna, o bien sobre el sol, o sobre estrellas. Entonces, todo ello es una forma de religiosidad, una forma de adoración. Correcto. A todos estos elementos. Pero cuando nos damos cuenta, todo ello tendrá que rendirse y postrarse ante la presencia del Mesías, porque llegará ese tiempo, ese día. Amén, amén, así llegará ese tiempo, llegará ese día. Y entonces Yosef aquí es un cuadro precioso, profético, del Mesías, esos sueños que él tiene, que sus hermanos le aborrecen, y todo lo que está sucediendo allí es muy, pero que muy importante. Continuemos con nuestra lectura, mi amor, en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 37, ¿verdad? Verso 18, dice, ellos lo vieron a la distancia, y antes de que Yosef llegara donde ellos estaban, ya habían maquinado matarle. Ellos se dijeron el uno al otro, miren, este soñador está viniendo, así que vengan ahora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas de agua que hay aquí. Entonces diremos que un animal salvaje lo devoró, veremos entonces qué será de sus sueños. Pero cuando Rubén oyó esto, él los salvó de ser destruido por ellos. Él dijo, no debemos tomar su vida. No derramen sangre, añadió Rubén. Échenlo en esta cisterna aquí en el desierto, pero no pongan ustedes mismos sus manos sobre él. Él tenía intenciones de rescatarlo más tarde de ellos y devolverlo a su padre. Sucedió pues que cuando Yosef llegó a donde sus hermanos, ellos le arrebataron la túnica de muchos colores que tenía puesta. Lo agarraron y lo echaron en la cisterna. La cisterna estaba vacía, sin agua en ella. Esto es tremendo, mis amados hermanos. Es poderoso lo que estamos viendo ahorita en esta escritura, porque vemos, como decíamos anteriormente, mi amor, una familia común y corriente, pero más que corriente y común, porque sus propios hermanos ven a su hermano menor venir y maquinan un asesinato. Era tanto el odio que había despertado en ellos, porque su padre lo amaba más que ellos, le puso la túnica de colores, él no pastoreaba como ellos, él era autoridad sobre ellos. Tuvo 2 sueños en donde él se veía más que ellos, y la forma como Yosef hablaba, esos dijeron, tenemos que matarlo. Era tanto el odio y el rencor y los celos y la envidia que dijeron, lo matamos y lo tiramos a la cisterna. Muchas veces hemos dicho,
no, que lo iban a matar tirándolo a la cisterna. No, era que lo mataban y lo tiraban a la cisterna con agua y nadie encontraba el cuerpo ese. O después lo sacaban, según lo que dice la escritura, y dirían que alguna bestia lo mató. Entonces viene Rubén, que es el mayor, llamado a ser el primogénito. Él siente la responsabilidad sobre su hermano, él sabe la responsabilidad que tiene el hermano mayor y decide que mejor no lo maten, que déjenlo allí, lo van a poner en la cisterna para salvar la vida de su hermano José. Y vemos allí este plan de los hermanos matar a su hermano, que sucedió también con el Mesías. Cierto. Con Yeshua el Mesías. Amén, amor. Nos podemos dar cuenta en todo el plan satánico que estaba ya, se volvía como ese espíritu de Caín, podríamos decirlo, en el tiempo de Abel y de Caín, que quería terminar, que ya habían planeado. Sabemos que Hasatán es lo único que quiere es matar y destruir. Y vemos que ya estaba hasta planeado de la forma como querían hacer con su hermano. Correcto. Es lo mismo que hicieron con Yeshua. Dice el Evangelio, el libro de los Evangelios, que planificaron cómo matarlo a Yeshua. Porque ya no lo aceptaban, no le toleraban. Amén, amén. Esa es la parte de la confabulación. Allí es donde se confabularon todos y hicieron la forma. Me imagino todo lo que habían hablado, no lo explica la palabra exactamente con esos detalles, pero me imagino que uno habrá dicho, no, lo matamos de tal manera, no, de otro, y como eran tantos, de seguro que hablaron. Pero gloria a Dios que en ese tiempo llegó a oídos de Rubén. Entonces fue él el que dijo, no lo maten, no se manchen las manos de sangre con su hermano. Entonces esto hace que el plan profético que ya el Eterno tenía con José se iba a dar de alguna manera u otra, pero algo tenía que suscitar en este proceso, en esta forma. Y allí podemos ver que lo echaron a la cisterna que estaba vacía. No es que lo ahogaron, no es que lo ahogaron y ahí murió José, no, lo metieron mientras y se sentaron a comer, dice la palabra. Luego de ello, imagínense qué rabia que le tenían a su hermanito. Tanto, ¿no? Nos imaginamos escuchando los gritos de Yosef. Sáqueme de aquí, sálveme, y ellos seguían comiendo pan. Y eso es muy importante, tremendo, lo que estás tocando. Tremendo. En primer lugar, que cuando Joseph llegó a donde sus hermanos, lo primero que hacen es quitarle la túnica. Era la rabia que tenían, quitémosle esa túnica que nos fastidia cada vez que se la vemos puesta. Y que es decir, le quieren quitar la autoridad. Así es. Y de igual manera hicieron con Yeshua. El Salmo número 2 dice, quitemos de nosotros sus cuerdas. No queremos que Él gobierne sobre nosotros. Es la misma parábola que Yeshua contó sobre los labradores malvados de la viña. Que ellos dijeron, matemos al heredero, es el hijo del dueño, no queremos que este herede, vamos a heredar nosotros. Y eso es lo que están haciendo. Esa túnica representaba realeza, autoridad, y ellos no querían que esa autoridad estuviera sobre ellos. La envidia y el celo impide esto y hasta piensan en matarlo. Es exactamente lo que sucedió con Yeshua. Pero recordemos lo que vimos al principio, que la túnica de colores representa a las naciones. Amén. Entonces, el enemigo no quiere, como tú lo dijiste al principio, que Yeshua gobierne las naciones. Por eso es que Yeshua le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, todos pelearían y me defenderían y estaríamos manifiestos. Amén. Pero todavía no. En este momento las naciones han quitado la autoridad de Yeshua, no quieren que Él gobierne, le tienen rabia, le tienen envidia, y por eso cuando nosotros hablamos de la verdad, muchos se levantan contra nosotros. ¿Cierto? Y es necesario que estas cosas pasen. El apóstol Pedro dice, es necesario que todos los hermanos sufran las mismas pruebas. Correcto. Santiago dice, no se sorprendan cuando vengan las pruebas, porque es necesario que venga la prueba, pero tenga la paciencia, la obra completa, para que venga la gloria del Eterno. Amén. Sobre nosotros. Como tú dijiste, lo agarraron, lo echaron en una cisterna que estaba vacía, sin agua en ella. Y tengo aquí en mis notas que la palabra allí para cisterna es la misma palabra en hebreo para sepultura o cepo o abismo. Una vez más vemos el paralelo con los acontecimientos vividos por nuestro Mesías Yeshua cuando fue tomado prisionero, entregado por uno de sus discípulos. Sus hermanos judíos lo entregaron en manos de extranjeros, Pilato y Herodes, y sufrió hasta la muerte para luego ser sepultado. Y entonces se sentaron a comer.
Esto significa que sus hermanos lo echan en la cisterna y se sientan a comer, y cuando Yeshua es bajado del madero ya muerto, es sepultado, inmediatamente sus hermanos los judíos fueron todos a sus casas a comer la Pascua. Es cuando tú estás diciendo, se sentaron a comer, es algo bien profético, porque justo cuando Yeshua muere, Él entrega su vida en la cruz, es la Pascua. ¿Qué hacían los judíos cuando se celebraba la Pascua? Sentarse a comer. Se sentaban a comer después de haber sacrificado el cordero. De igual manera, los hermanos de Joseph lo echan en esa cisterna. Ya habían pensado matarlo, para ellos ya está muerto, él no va a volver a casa de su padre, él no va a volver con ellos, él ya está muerto, se lo quitaron de encima, y ahora comamos y bebamos, que mañana será otro día. Eso es lo que dice el Rab Shaul, el apóstol Pablo. Qué lindo este paralelo. Tremendo. Entre lo que es, porque mientras que los fariseos y los del Sanedrín chequearon a Yeshua, al Cordero de Yahweh, no le encontraron ningún defecto. No rompió la ley. Él guardó el Shabbat. Amén. Él celebró las fiestas. Amén. Él fue circuncidado al octavo día. Él nunca violó un solo mandamiento de los 613 que están en la Torá. Por eso él dice, ¿por cuál pecado me acusan? No tenían de qué acusarle. Él es el Cordero perfecto, el sacrificio. Amén. La Pascua perfecta. Amén. Yeshua, nuestra Pascua, ya fue crucificado. Amén. Dice el Rab Shaul. Qué lindo. Y luego se sentaron a comer sus hermanos, los judíos, mientras que él había muerto en la cruz del Calvario. Tremendo. Pero vendrían más sorpresas, porque el plan del Eterno recién comenzaba. Amén, amén. Así es, amor. Y luego se dieron cuenta que venía una caravana de ismaelitas. Entonces ahí nos damos cuenta de que como Rubén había pedido que no lo maten, entonces, ¿quién es el que dijo mejor vendámoslo? Ya Judá. Lo vamos a ver enseguida. Ya Judá dijo, entonces mejor vendámoslo. Entonces, e incluso hasta cuando lo detiene, no, es que es un proceso precioso. Cuando lo vas recibiendo. Y eso es lo que aconteció. Entonces se lo llevan, el proceso de cómo fue que lo sacaron de esa cisterna, la forma como lo vendieron. Lo que tú estás diciendo en la escritura. Verso 25 dice, entonces ellos se sentaron a comer, pero mientras alzaron la mirada, vieron delante de ellos una caravana de ismaelitas viniendo de Galá, sus camellos cargados con resina aromática, bálsamo y mirra, que iban en camino a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿de qué nos aprovecha si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas en vez de matarlo con nuestras propias manos. Después de todo, él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Sus hermanos prestaron atención a él. Entonces, cuando pasaban los mercaderes, ellos sacaron a Joseph de la cisterna y lo vendieron por media libra de shekels, que dice en la traducción regular. Lo vendieron y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. 20 piezas de plata. Quienes llevaron a Joseph a Egipto. Rubén regresó a la cisterna y al ver que Joseph no estaba en ella, rasgó sus vestidos en señal de duelo. Él regresó a sus hermanos y dijo, el muchacho no está allí, ¿a dónde puedo ir ahora? Ellos cogieron su túnica de Joseph, mataron un carnero y empaparon la túnica con la sangre de Joseph. Acá dice un cabrito. Un cabrito. Tremendo. ¿Por qué? Ahora, Rubén se fue. Él dijo simplemente no lo maten, métanlo en la cisterna y se fue. ¿A dónde se fue? ¿Qué estaba haciendo Rubén? Esto nos da señal de que ellos realmente se portaban mal, como Joseph lo decía. Es decir, Joseph nunca inventó nada en contra de sus hermanos, porque estaría cometiendo un error grave. Esa opulencia, esa ostentidad, ese creerse más que los demás y traerle la información a su padre, eso ayudó mucho a que sus hermanos lo odiaran también. Pero aquí vemos a Rubén tratándolo de salvar, pero algo ocurre, viene una caravana de vendedores de mirra, muy importante, mirra, aromáticas que se usaban para ungir los cadáveres, y se le ocurre a Judá o a Judá, ¿qué ganamos con matarlo? Más bien eso es terrible, es la sangre nuestra, es la carne nuestra, es nuestro hermano. Mejor vendámoslo. Ganamos dinero y le decimos a nuestro padre que murió. Y ese era el plan perfecto, entre comillas. Plan perfecto,
porque el plan de redención, mis amados hermanos, está trazándose allí. Por eso el título de este mensaje es La vida de José, el ministerio del Mesías. Y el ministerio del Mesías o el plan profético de salvación. El Evangelio en las Escrituras, el Evangelio desde el principio, porque el Evangelio no es desde Mateo, el Evangelio está desde Bereshit. Por eso, si queremos, desde Génesis, si queremos tener un buen final, tenemos que ir al buen principio, que es la forma correcta delante del Eterno. Entonces, hay algo bien interesante aquí, porque Yahudá o Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano? De esta misma forma y con el mismo nombre, porque Judá, ya al pasarlo al griego, es Judas, es el mismo nombre de aquel discípulo que le vende a Yeshua. Tremendo. Por varias monedas de plata. Tremendo. Por eso estamos diciendo en este programa que el Evangelio no comienza en el nuevo pacto. Está desde el principio. El plan trazado por el Eterno. Y eso es lo que dice Mateo 26, por ejemplo, dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Yahudá, esa es la escritura original, Yahudá Iscariote, fue donde los principales sacerdotes y les dijo, ¿cuánto están dispuestos a pagarme para que yo se los entregue? Y ellos le estipularon 30 piezas de plata. Impresionante. Tremendo, amor. Es que ahí está clarito. El que diga que en qué se parece o qué tiene que ver, más claro que el agua. Estamos viendo realmente desde el proceso cómo aconteció todo lo que fue pasándose o suscitándose poco a poco. Y eso todavía falta para que puedas darte cuenta de lo que el Eterno ya tenía en sus planes para lo que iba a venir a salvación de esta tierra, de este mundo, y mandar a su unigénito. Y así es como pasa, porque en parte de lo que procese toda esta situación, José será uno de los que venía a salvar a esa tierra. Correcto. A la que lo había desechado. Exactamente. Vamos a ir finalizando. Tenemos que hacer otro video referente a la vida de Yosef, el dibujo profético del Mesías en la vida de Yosef, el Evangelio desde el Antiguo Pacto. Porque dice la escritura que acabamos de leer que ellos tomaron la túnica de Yosef y en tu versión dice mató un cabrito, ¿verdad? Y esto es un cabrito, es muy importante esa expresión, porque la empaparon con la sangre de ese cabrito que es como un cabro, ¿no? Como el hijo de una cabra. Y esto en este momento es cuando la historia de Yosef toma el sentido más relevante en cuanto al paralelo con Yeshua. Y lo voy a leer de mis notas para que no se me escape ni un solo detalle, porque hay un video que les recomendamos que ustedes vean del pastor Gene Stanley, que se llama Crisis de Identidad. Y en ese video, Crisis de Identidad, toma nota, Crisis de Identidad, búscalo ahí en YouTube y míralo y obsérvalo. Porque hemos venido hablando de este problema de identidad para el creyente, para el pueblo de Dios. Cierto. Que no sabemos qué somos. Somos cristianos, somos evangélicos, somos protestantes. Cuando vamos a las raíces de las escrituras, decimos raíces hebreas. Alguien dice mejor llamarle raíces cristianas. Y en verdad, esto de hebreos o cristianos o judíos o mesiánicos son solo nombres y son solo títulos que el hombre quiere poner para poner un título, un aviso, un sello, una denominación y distinguirse de otros, pero eso lo que hace es dividirnos más. Así es. Lo que nosotros estamos entendiendo en el ejército de Dios, casa de Israel, es que somos eso. Amén. Somos Israel. Amén. Y vamos a entender por la palabra que nuestra identidad está clara. Somos Israel, hijos de Dios, amén, que peleamos con Dios cada una de las pruebas que Él permite que vengan a nuestra vida, porque Él está con nosotros y nos dará la victoria. Amén. Y a través del proceso, entonces seremos llamados hijos de Dios porque perseveramos. Amén. Así fue como la gente decía, esos son los del camino, esos trastornan al mundo con su doctrina, el mundo no los trastorna a ellos cambian el mundo con esa luz que ellos irradian. Y eso es precisamente lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos. Y ya mencionamos al principio que esa túnica representa las naciones del mundo. Amén. Entonces, esa imagen es muy importante porque si en esa túnica están representadas todas las naciones del mundo, automáticamente unimos esa imagen con
la túnica de Yosef, y allí entendemos que los hermanos de Yosef, al sacrificar el macho cabrío, que es mencionado en la Torá también, en el sacrificio para todas las ofrendas de expiación por el pecado, y se eleva aún más este principio de redención en la fiesta de Yom Kippur. En la fiesta de Yom Kippur hay un macho cabrío que se sacrifica y el otro se suelta y va al desierto. Recordemos que Yeshua fue al desierto antes de comenzar su ministerio. Tremendo. Y después, al final, él mismo entrega su vida. Él cumple el papel de los dos machos cabríos, de los dos sacrificios. Es impresionante. Entonces, cuando este macho cabrío muere para cubrir los pecados de todo Israel, vemos el acto profético más diciente con respecto a lo que sería la redención del Mesías Yeshua para todas las naciones. Es decir, la túnica, amor, la túnica manchada con la sangre del macho cabrío, está diciendo todas las naciones serán redimidas en la sangre del Mesías Yeshua Hamashiach. Aleluya. Gloria al Eterno. Bendito Esto es poderoso, sea esto es Yahweh. precioso, Amén. mi amor. Nos quedan algunos minutos nada más para dar alguna información sobre el ministerio. Así es. Y despedirnos. Amén, así es, amor. Quiero primero que todo agradecerles por su tiempo, por Amén. estar pendiente al ministerio, el Ejército de Dios, Casa de Israel. Y en este momento quiero invitarte a ser parte de la red de oración. Correcto. Todos los días oramos a las 5 de la mañana, acuérdate, a las 5 de la mañana. Y tú dirás, ¿quién se va a levantar tan temprano? A esa hora recién estoy llegando del trabajo, o me tengo que levantar una hora después para ir al trabajo. Recuerda que la palabra de Dios dice que Él envía el rocío de su juventud. Aleluya. Para los que le buscan desde muy temprano. Amén. Aún, desde antes que salga el alba, de que nazca el alba, desear su palabra, desear esa preciosa palabra que trae a través de lo que lindo nos ha dejado. Así que quiero invitarte todos los días a las 5 de la mañana, todos los días a la red de oración. Recuerda, estamos a las 5 de la mañana y a las 3 de la tarde. A las 5 de la mañana estamos de lunes a domingo y a las 3 de la tarde estamos de lunes a viernes. Es completamente gratis. Puedes entrar marcando desde tu celular Correcto. o desde tu casa al 302-202-1110. Correcto. 302-202-1110, así de fácil, 302-202-1110, y la operadora te pedirá un PIN, que es el acceso para que puedas conectarte a la línea de oración, que es el 660719. Ahí lo ves en pantallas. Espero que sea de gran bendición a tu vida. Todos necesitamos oración, todos estamos necesitando orar por otros. Tú conoces personas que están atravesando por un matrimonio en problemas, por un hijo que está en drogas o que está en la cárcel, o una familia que se está destruyendo, o tu plan económico, tu parte económica está decayendo, estás en una depresión, el ministerio, tu pastor. Hemos pedido que pastores se unan a que podamos orar, a que estemos todos unidos. Correcto. Estamos en esta red de oración a nivel nacional. Tenemos personas de diferentes estados. Nos estamos reuniendo. Quiero más adelante contarte o invitarte también. Vamos a pedirte que entres a la aplicación del Ejército de Dios. Correcto, sí. Aplicación del Ejército de Dios, que la puedes bajar totalmente gratis en tu celular o tu iPad. Si tu celular es Android, puedes ir a Google Play y bajarla totalmente gratis con el logotipo que aparece en la esquina. Tu mano, levanta tu mano, ahí está. Así es, aquí. La otra, aquí. Ese logo lo vas a ubicar allí en Google Play. Si tu teléfono es Apple, entonces en Apple Store utilizas ese logotipo y lo bajas. La aplicación es totalmente gratis. Allí puedes entonces ver los videos que hemos subido a las diferentes redes sociales. Puedes escuchar los audios de estudios que tenemos desde hace 3 años sobre la Torá, sobre las Escrituras, y también las parashas semanales, que son los estudios semanales de la Torá, de la palabra de Dios. También la radio. Y las dos radios, dos emisoras que el estación Eterno de radio. permite tener. Amén. Amén. Allí puedes buscar radio y mucha más información. También si tienes petición de oración, haces así
clic en petición de oración y escribes tu petición. Amén. Y envías ahí donde dice send y nosotros recibiremos y estaremos orando por ti, por tu petición. Además, en esa red de oración, 5 de la mañana, de lunes a domingo, 3 de la tarde, de lunes a viernes, tenemos 20 minutos de estudio de la preciosa Torá. 20 minutos, vamos así en orden como lo estamos haciendo ahora. Es impresionante, no te pierdas esto totalmente gratis. Amén. Quizás tú no tienes una congregación donde ir, tú estás diciendo es que lo que me están enseñando es pura emoción, que la gente se cae, que la gente brinca, que mucho salta, mucho dinero me están pidiendo, todo es dinero. Entonces comienza a congregarte a través de la red de oración. Creces todos los días. 20 minutos de la palabra por la mañana, 20 minutos de la palabra por la tarde, oración, adoración, alabanza. Ayunamos toda la semana, los días miércoles. Estamos celebrando las fiestas bíblicas. Es impresionante cómo estamos creciendo. Amén, amor. Y eso quiero llegar. Quiero invitarte y también nosotros, pues la gloria para la Adonai. Mi amado, precioso esposo, hay momentos que le puedo acompañar y no siempre, pero todos los meses mi amado viaja a diferentes estados. Amén. Está mi amado trabajando en Maryland, está trabajando en Nueva Jersey, en Nueva York, en Connecticut, en Massachusetts. Correcto. Si tú estás buscando, y aquí en Ohio, si tú estás buscando una congregación, quiere celebrar el Shabbat. Mira, hay grupos de hermanos que están juntándose en las casas, están celebrando el Shabbat. Si tú quieres aprender más, mándanos un mensaje. Correcto. Y podemos dejarte saber a dónde nos estaremos reuniendo o en dónde hay una congregación que están aprendiendo o volviendo a las raíces hebreas. Te invitamos. Puedes marcar el 617-283-0068. 617-283-0068. Envíanos un mensaje de texto. Si tal vez tengas pena hablar, envíanos un mensaje de texto y con muchísimo gusto podremos ayudarte. Podemos invitarte a las casas de oración. ¿Quieres llegar con unos hermanos? Tenemos, para la gloria del Señor, bastantes personas que están interesadas en conocer las raíces hebreas. Correcto. También, si tú estás en Massachusetts, allí hay una congregación muy bella en donde están estudiando la Torá. Está nuestro hermano Benjamín Pitre, como un tremendo siervo de Dios que enseña la palabra. Y nuestras hermanas, nuestra hermana Martica, nuestra hermana Gloria, nuestra hermana Nancy y todos los hermanos que están reuniéndose allí en el ejército de Dios Yahweh Sebaot. Amén. En la dirección, mi amor, está ahí en pantalla. Así es, claro que sí. Puedes entrar directamente al 480 Lincoln Avenue. Esto es en la ciudad de Saugus. Es en la 480 Lincoln Avenue, Saugus, Massachusetts, 01906. Es exactamente la misma conexión de la calle, la Lincoln Avenue con la Boston Street de Lynn. Estamos en un lugar estratégicamente situado. Estamos a segundos o minutos de Malden. Estamos a minutos de Riviera, estamos a minutos de Lynn. Es tremendo. East Boston, Chelsea, todas esas zonas están bastante cercas. Estamos en un lugar precisamente Linfield, Peabody. Estamos en una zona bien cerca, bien estratégica. Amplio, tenemos parqueo. Un lindo santuario. Precioso. Así que te invitamos a Yahweh Sebaot, el Ejército de Dios, 480 Lincoln Avenue en la ciudad de Saugus. Puedes marcar a mi hermana Martica, 617-304-5918. 617-304-5918. Los servicios de Shabbat, recuerda, son a las 11 de la mañana. Puedes o quieres tener más información, únicamente puedes llamar 617-304-5918. Así es, entonces llegó el momento de despedirnos. Así es. De nuevo, Toda Rabá, muchas gracias por tu sintonía. Busca otros videos del ministerio, el Ejército de Dios en YouTube con el nombre de Jairo Vaquero. El canal está a nombre de Jairo Vaquero. Allí puedes encontrar otros videos y participa con nosotros. Reenvía este video para que muchos sean bendecidos como tú lo estás haciendo en este momento. Nos despedimos entonces. Shalom Alejen, que el Eterno les continúe bendiciendo. Yahweh les bendiga y les guarde. Yahweh tenga misericordia de ustedes.
Yahweh, el Dios poderoso, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y derrame sobre ustedes y sus hogares su shalom. Shalom Alejem. Bendiciones. Bendiciones. El Ejército de Dios Casa de Israel tiene su sede central en Dayton, Ohio. Para más información sobre una congregación cerca de tu ciudad, en las áreas de Maryland, Virginia, Washington, New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts y Pensilvania, llámenos hoy al 617-283-0068 o escríbanos al correo electrónico @aol.com. También le invitamos a que baje nuestra aplicación El Ejército de Dios a través de Apple Store o Google Play. Sí, manténgase conectado con nuestra página. Baje nuestra aplicación El Ejército de Dios en Apple Store o Google Play. El Ejército de Dios Yahweh Sebaot presentó su programa Descubriendo las Raíces Hebreas de las Escrituras con los pastores Jairo y Sara Vaquero. Comuníquese hoy con nosotros al 617-283-0068, 617-283-0068 o conéctese con nosotros en nuestra página www.elejercitodedios.org. Le invitamos a que baje nuestra aplicación El Ejército de Dios en Apple Store o Google Play. Recuerde, estamos aquí para servirle. Shalom Ubrahá.